Hola peleros, la firma china Honor actualizó unas semanas antes de terminar el 2017 sus teléfonos de gama media. Y hoy aquí sobre mi mesa de análisis tengo uno de los terminales que más ha llamado la atención de entre esas presentaciones. Se trata del teléfono más económico de los dos que presentaron, pero que viene con algunas cosillas bastante interesantes y sobre todo por un precio de derribo. Os hablo por supuesto del Honor 7X. Vamos a hablar un poquito sobre él. Bueno, finales del año 2017. Ya estamos en 2018 y este de aquí va a ser uno de los terminales que más llamen la atención de la compañía. Ya el año pasado pudimos probar el Honor 6X, que fue el dispositivo de gama media que presentaron en su momento. Y este de aquí viene a renovar ese otro modelo que ya pudimos probar con algunas cosas nuevas que son bastante chulas, pero que en realidad siguen haciendo que sea un dispositivo bastante redondo si no te quieres gastar mucho y quieres obtener una muy buena experiencia de tu terminal. Y empezamos con esos puntos positivos, con esas cosas buenas que tiene el terminal, esas cosas que nos molan, hablando un poquito del diseño, porque lo cierto es que en este terminal han apostado por un diseño que a mí personalmente me parece muy sobrio, me parece que podrían haber apostado un poquito más, pero que sigue siendo un diseño muy funcional. Para empezar nos encontramos un cuerpo que es completamente de aluminio. Aquí no han querido hacer ninguna concesión ni absolutamente nada, es un aluminio con acabado arena como el que hemos visto en un montón de terminales más de la firma china, y en este caso no tenemos nada de especial. Lo que sí que nos llama la atención es que lo que han hecho, en vez de poner un módulo de cámara un poquito más grande, han incluido los dos sensores por separado. Los dos sensores de cámara sobresalen un poquín del cuerpo, es decir, sobresalen un poquito de lo que es el chasis del dispositivo, pero tienes dos sensores diferentes que están muy bien diferenciados. Esto hace que le dé un toque así bastante diferente y sobre todo que la mesa no se balance. Una cosa a destacar, y que personalmente me parece que esto ya os lo tenéis que imaginar cuando hablamos de un teléfono de este tipo de acabado de aluminio, es que se resbala. Es un terminal que se resbala bastante de la mano y que personalmente me parece que esa es una de sus mayores pegas, el que tú lo tienes cogido en una mano y es un dispositivo que resbala. Aun con todas, es un terminal que en mano sienta muy bien, que es muy fácil de utilizar con una única mano y que, como veis, queda súper bien a pesar del gran tamaño de pantalla. Esto también es porque dentro del dispositivo lo que han integrado por primera vez en un dispositivo de Honor es una pantalla 18:9. Esto supone que el dispositivo es más alto y un poquito menos ancho y en mano sienta muchísimo mejor, además de que lo podamos utilizar con mayor facilidad. Y como siempre, el sensor de huellas dactilares en este caso se ha ido aquí a la parte trasera en un pequeño circulito. Esto es algo que ya habíamos visto en anteriores ocasiones, no es ninguna novedad y no es ninguna diferencia. Este sensor de huellas dactilares, como siempre con Huawei, es tan rápido y tarda en desbloquear el dispositivo en torno a 28 milésimas de segundo según nuestras pruebas. Así que oye, la verdad es que un sensor de huellas bastante rápido y que funciona de una forma bastante decente. A mí me parece que es de los mejores sensores de huellas que os vais a encontrar en gama media y que además te permite tocar el sensor con los dedicos mojados, que no pasa absolutamente nada. Pantallas 18:9 o Infinity Display, como los denomina la gente de Honor, que es exactamente el mismo nombre que ya le puso en su momento al S8 la gente de Samsung. Pues es la primera pantalla de este estilo que llega a los dispositivos de Honor. Son 5,9 pulgadas y de resolución Full HD+. Ya sabéis que estas resoluciones han nacido para cubrir lo que son estas pantallas que tienen un mayor formato y que por tanto necesitan más líneas en orientación horizontal, para que a la hora de que se reproduzcan todos los contenidos en esta forma así, en lo que es la forma un poquito más vertical, tengamos más líneas de píxeles y que se asegure esa resolución Full HD. Así que en la práctica esta resolución no es más que una Full HD con más píxeles que las Full HD tradicionales, pero sigue siendo Full HD 1080p, aquí absolutamente ningún cambio. Así que bueno, la verdad es que es una pantalla que se ha comportado bastante bien. Lo primero de todo, que es un panel grande, y a los que os gusten los dispositivos grandes, como es mi caso, las pantallas tienen que ser grandes siempre, pues porque sí, porque lo manda, o sea, lo mandan, los dispositivos lo mandan y los usuarios lo demandan, así que las pantallas tienen que ser grandes y en este caso se comporta súper bien en todas las situaciones. Hemos visto cómo los detalles están muy bien presentados gracias al panel, que la verdad es que está bastante bien, es un panel LCD de los tradicionales, pero se ha comportado más que en condiciones, tiene unos colores que sin ser muy vivos sí que son suficientes y nos permiten disfrutar un poquito del contenido multimedia, y sobre todo destacar que el brillo va a ser más que suficiente para salir a la calle y aunque nos dé un poquito el sol directamente sobre la pantalla, podamos ver el contenido sin demasiado problema. Así que personalmente me parece que la pantalla de este dispositivo es bastante solvente. Quizá echamos en falta algún nit más de brillo, sí que es cierto que se puede utilizar bien como os contaba, pero hombre, si le pueden poner un pelín más, pues nunca está mal, o si pueden saturar un
poquito más los colores, pues nunca está mal. Como ya sabéis, estas pantallas apuestan por los colores muy realistas, apuestan por que tengamos la sencillez llevada al máximo y que todo se refleje tal y como está en la realidad, y esto es lo que hace el Honor 7X. Quizá a los europeos nos gusta un poquito más que todos estos colores sean más vibrantes, que estén más saturados, ya depende de gustos. Pero como siempre es una pantalla que nos gusta y que cumple con las expectativas. Destacar que, como viene siendo normal en las IPS LCD, tenemos un panel que lo mires de donde lo mires, los ángulos de visión son perfectos, son idóneos, y aquí ni cosas de estas raras que hacían los dispositivos con AMOLED, con OLED y demás. Y destacar una cosa que a mí personalmente me parece muy interesante, que es que la gente de Honor, al igual que la gente de Huawei, aquí en el apartado de pantalla, nos permite calibrar de una forma muy sencilla la temperatura de color, a través de la cual podemos elegir cómo queremos que se muestren los colores, si más fríos, si más cálidos, si más tirando al blanco, si más tirando a los colores un poquito más rojos, más agresivos, más fuertes. Así que esto es muy interesante, es de los pocos fabricantes que permiten hacerlo y te permite un poco personalizar más el dispositivo a tu gusto, que a mí eso me parece muy interesante. Y ahora vamos con el siguiente apartado, el apartado de la batería. ¿Cumple este teléfono con nuestras expectativas acerca de la carga, de cuánto nos dura el utilizar el dispositivo? Pues sin duda que sí. Estamos ante un terminal que incorpora 3340 mAh de batería. En mi día a día, cuando lo he estado usando, no he tenido absolutamente ningún problema para llegar al final del día. Sí que es cierto que esperábamos que llegase a ese día y medio, a esos 2 días incluso de uso, cuando estamos hablando de terminales de este estilo, pero ya desde un primer momento es un terminal que no esperábamos que nos diese malos resultados. Así que aquí, pues estamos contentos, porque al final llegas de forma holgada ese día de batería, pero sí que es cierto que tampoco nos hemos llevado una gran sorpresa. Era sin duda lo que esperábamos. Lo que no esperábamos, y esto va un poquito en relación, no lo vamos a meter como un punto negativo, aunque podría serlo, pero sí que es cierto que ya una vez comenzado el año 2018 y siendo un terminal que prácticamente está enfocado a este año, por mucho que se haya lanzado a finales del 2017, hay una cosa que echamos en falta, que es la carga rápida. En este terminal la carga rápida ni está, ni se la espera que llegue. No es, por ejemplo, como con los nuevos iPhones, que son compatibles pero no vienen con el cargador. En este caso ni viene con el cargador ni es compatible con carga rápida. Así que aquí tardas 3 horas en cargar el dispositivo con el cargador que viene directamente incluido en la caja, que es una barbaridad, y ya te puedes asegurar de ponerlo a cargar por las noches, porque si no, como necesites un chute de energía, acóplate a un buen sofá con un buen enchufe al lado, porque ya te digo yo que vas a necesitar tiempo. Así que aquí un punto muy negativo para la gente de Honor, a pesar de que la batería aguante el día, pues oye, no hubiese estado mal que si en algún momento necesito un chute de energía porque se me haya olvidado cargarlo o cosas así, que a mí me pasa mucho, pues que pueda tenerla. Y el último punto que nos mola, la última cosa de la que queremos hablar como que nos gusta, es del rendimiento. En principio este dispositivo debería ser exactamente igual que el Mate 10 Lite, que ya pudimos probar hace un tiempito, y que lo cierto es que se comportaba en temas de rendimiento de una forma que no nos llegó a gustar mucho, incluso lo catalogamos como un punto negativo. Este teléfono de aquí tiene el mismo hardware que ese otro teléfono de la gente de Huawei, y nuestra duda más importante es el por qué este funciona de una forma relativamente buena y el otro funcionaba de una forma tan temible que a mí personalmente no me gustó nada. En su interior lleva un procesador de Huawei, y esto es lo de siempre, integran sus propios procesadores para que los costes sean menores. Mejor meter lo que tú diseñes en casa que si luego se lo tienes que comprar un externo, y esto también supone que el dispositivo sea más económico que los de la competencia, que integran los procesadores de Qualcomm. Así pues, podemos decir que este dispositivo de aquí, al que además le acompañan 4 GB de memoria RAM, que además es una cantidad de RAM más que suficiente, que hemos visto en terminales de gama alta, supuestamente debe de comportarse muy bien, y la verdad es que lo hace cuando hablamos de temas de aplicaciones de mensajería, hablamos de temas de redes sociales, navegar por internet y demás, que eso es algo para la que la gran mayoría de usuarios de gama media destinan sus terminales. Los problemas sí que es cierto que llegan cuando estamos jugando a juegos. Aquí no está tan personificado como cuando hablábamos del Mate 10 Lite, que la verdad es que en tema de juegos era horrible, pero sí que es cierto que en este hemos visto cierta solvencia. Tardas en cargar los juegos, eso es algo evidente. Cuando tú pulsas la tecla de asfalto hasta que quieres entrar en una carrera, tardas infinitamente más que cuando lo hacemos con un terminal de gama alta. De cualquiera de las formas sigues pudiendo jugar, no vas a encontrar caídas de frames enormes y demás cuando hablamos dentro del juego. Pero sí que es cierto que los tiempos de carga cuando hablamos de gráficos 3D y demás, pues lógicamente se ve aumentado. Aún así sigue siendo un terminal muy bueno para todos aquellos usuarios que queréis vuestro terminal de gama media, porque no nos olvidemos de que al final es un gama media para todo lo que os contaba antes, para utilizar vuestras redes sociales, haceros muchos selfies, publicar muchas fotos y demás, que para eso sí que es un terminal que funciona razonablemente bien, y me parece que este procesador cumple con las expectativas. Yo personalmente esperaba que estos procesadores de Kirin diesen un poquito más de juego, por lo que hemos podido ver en anteriores procesadores que ya habían hecho directamente desde Huawei.
han hecho una inversión enorme en I+D para desarrollar unos procesadores que son muy buenos, y me parece que aquí lo que demuestran es que van un pasito por detrás que los Qualcomm Snapdragon 400 y 600, que al final esos funcionan muy bien para estos terrenos de precio, y personalmente me hubiese quedado mejor con una otra elección de este estilo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora ya nos vamos con los puntos negativos, las cosas que no nos han molado de este terminal y cosas que personalmente me parece que ya que estamos en el año 2018, que esto se ha presentado en 2017, se merece por lo menos que les tiremos de las orejas. Para empezar, son algunos pequeños detalles, pequeños añadidos que quizá para muchos usuarios no sean importantes, pero que ya que estamos en un momento en el que la telefonía móvil económica cada vez tiene más auge, y sobre todo en nuestro país, estos pequeños detalles con los cuales se está limitando a los usuarios son bastante destacables. Para empezar, el que estamos en un dispositivo que aún no incorpora la conexión USB tipo C. Seguimos con el micro USB de turno. Micro USB ha estado en nuestro terreno durante un montón de tiempo, eso lo hemos visto infinitas veces, y nos parece que ya que Huawei fue una de las primeras en integrar en prácticamente todos sus terminales el tipo C, pues oye, que el tipo C aquí falta, que además estamos ya en el año 2018 y el tipo C aquí ya tendría que estar. Dejémonos de tanto micro USB y esos temas que personalmente ya sabéis que no me gustan nada. Y otro añadido que nos falta es el NFC, porque sí, este dispositivo no integra chip NFC, hubiese sido un detalle porque al final poner un chip aquí que le permita hacer lo del Near Field Communication no le cuesta absolutamente nada, y eso es un añadido que está muy bien, sobre todo ahora que se ponen tan de moda los pagos móviles. Sí señores, los pagos móviles están ahí a la vuelta de la esquina, todos los terminales con Android ya son compatibles con Android Pay siempre que lleven el chip NFC, y nos parece que aquí se han pasado, dejando de lado ese chip NFC, que al final es conectividad extra que nunca le vienen mal a los terminales, señores. Y si seguimos hablando de las cosas que no nos han molado, nos tenemos que detener en el software. Sí que es cierto que MIUI es una de esas capas que o te encanta o la detestas. Esto lo he dicho un montón de veces en todos los análisis de Huawei. Yo personalmente he sido una persona que he utilizado MIUI durante un montón de tiempo en mi vida personal, y personalmente me parece que es una capa de personalización muy solvente y que funciona muy bien. Ahora ya, me empieza a aburrir MIUI. Y esto os lo digo de la forma más sincera que os lo puedo decir. En este dispositivo tenemos el dispositivo basado sobre Android Nougat, es decir, 7.1. Yo personalmente ya esperaba que, siendo uno de los últimos terminales, la implementación que hayan hecho fuese directamente de Android Oreo, Android 8.0. Eso ya hubiese sido un detalle y personalmente para empezar hubiese sido lo que yo hubiese elegido. Pero teniendo en cuenta que luego le han cargado esta capa de personalización que yo personalmente ya empiezo a ver muy repetitiva y empiezo a ver que cada vez tiene las mismas cosas y muchos avances, pues ¿qué queréis que os diga? Me empieza a aburrir un poquitín y me parece que podrían darle un poquito más de juego a una capa que, si bien es cierto, está bastante bien, sigue sin ser perfecta y todavía le quedan cositas por optimizar. Así que ¿qué queréis que os diga? Me gusta el software, me parece práctico, me parece útil desde luego, pero me parece que ya a estas alturas deberían dar un pasito adelante y mejorarlo un poquitín, sobre todo de cara a que ahora hay lanzamientos de nuevas versiones del sistema operativo de Android todos los años, y el que estos dispositivos que se lanzan nuevos todavía sigan con la versión anterior, con 7.1, pues hombre, eso ya sí que es un flaco favor el que le hacen a los usuarios no teniendo los dispositivos actualizados. Y el último punto negativo, señores, el más importante y del que quiero hablar aquí sin ninguna de las dudas, es la cámara. Porque sí, la cámara es uno de esos fallos que tiene este terminal y que no podemos dejar pasar por ninguna de las cosas. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de cómo están configurados los sensores para obtener los resultados que obtenemos. Para empezar, tenemos un primer sensor que es de 16 megapíxeles. Este va a ser el que se encargue de tomar la fotografía. Y luego tenemos un segundo que no es ni sin duda lo que os podíais imaginar de Huawei, sino que es un segundo sensor de 2 megapíxeles que lo que nos permite es recoger información de la captura que queremos tomar para ofrecernos los efectos bokeh que tan de moda están a estas alturas. Es decir, está súper de moda los efectos bokeh, es algo que llevamos viendo durante un montón de tiempo desde en su momento el lanzamiento del P10, y en este caso vamos a poder hacerlos con el Honor 7X. Así que para empezar vamos a hablar un poquito sobre los resultados en fotografía normal. Nos encontramos que cuando salimos a la luz del día tenemos unas buenas condiciones lumínicas y tenemos pues lo que vendría a ser las condiciones perfectas para sacar una buena fotografía. Nos encontramos con que el dispositivo cumple a nivel de detalle, cumple a nivel de color y cumple a nivel de todo. La verdad es que nos hemos encontrado con que para ser un terminal de 200 euros ofrece unas buenas fotografías en estos aspectos, así que eso no es lo criticable. Lo criticable es que cuando hacemos fotografías en interiores o que cuando hacemos fotografías en condiciones nocturnas, ahí es cuando llegan los problemas y nos encontramos un montón de ruido. Sí que es cierto que, por ejemplo, el Mate 10 Lite, que lleva exactamente la misma configuración de cámara,
no nos daba esos resultados tan por debajo de lo que nos los ha dado este, y personalmente me quedo un poco con un fiasco un poco grande, una decepción un poco grande, dado que tenía muchas esperanzas en que la cámara de este Honor 7X fuese a democratizar de verdad una doble cámara buena dentro del sector de la gama media, y sin duda no es el caso. Las condiciones nocturnas y fotografías en interiores, pues qué queréis que os diga, los resultados no son en absoluto buenos y echamos de menos un poquito más de optimización o sobre todo más trabajo dentro de ese segmento, un poquito dentro de ese segmento de usuarios que quieren utilizar la cámara en estas situaciones. Y luego también para el modo retrato, esto es algo que hemos estado viendo, es algo que nos puede gustar más o menos, pero sin duda está a la orden del día. ¿Este Honor 7X hace modos retratos? Desde luego, podemos hacer un desenfoque y enfoque de la parte trasera y enfocar el primer plano, eso está absolutamente cubierto con esta terminal. El cómo está cubierto es otro tema. Yo personalmente creo que no es necesario tener una doble cámara que nos haga todo este tipo de procesados si tenemos un software que lo procese, un algoritmo que lo procese de una forma mucho mejor. En este caso nos hemos encontrado con que a veces la detección de los primeros planos es un tanto diferente, los marcos no se tratan del todo bien y por tanto las fotografías quedan un poquito de aquella forma, en el sentido de que no distingue bien cuáles son los contornos del primer plano, por dónde tiene que cortar y desenfocar el resto, y por ello pues a veces los desenfoques no quedan del todo bien y hay que hacer varias fotos, varios intentos hasta que encontramos el perfecto. Y de cualquiera de las formas, en este caso pues no vemos un difuminado que sea muy difuminado en la parte trasera, sino que el desenfoque que hace es algo así como flojillo, así que no es el modo retrato que esperábamos, o por lo menos no es el que queríamos ver en el Honor 7X, porque por ejemplo el retrato del Mate 10 Lite estaba muy bien y lo hacía de una forma bastante decente, igual que en su momento ya lo hacían el P10 y el Mate 10 de la gente de Huawei, y son casi primos hermanos, así que yo creo que era momento de que apostasen un poquito más por la cámara de este Honor 7X. Una experiencia que no ha estado mal, o sea, no os dejéis engañar, no es un dispositivo que digamos, joder, es que está mal, es que no funciona bien, pero sí que es cierto que no es el dispositivo que nosotros esperábamos cuando nos lo vendieron en su momento en la presentación. Si buscas un teléfono que sea bueno para tu día a día, para redes sociales y demás, al que no le quieras exprimir mucho de la cámara en condiciones extremas, esta de aquí es una muy buena solución por un precio más o menos económico. Si sin embargo lo que buscas es un teléfono que de verdad te dé resultados de cámara que sean más o menos adecuados a la gama media, yo me iría un poquito más a su hermano, que si todavía no has visto el análisis lo tienes en el canal, que es el Mate 10 Lite, y que en condiciones generales suele funcionar un poquito mejor, y su precio es solamente 2 euros mayor que el de este teléfono de aquí. Este Honor 7X lo podéis encontrar por un precio en el mercado de 268 euros. Os voy a dejar en la descripción como siempre el enlace para que lo podáis comprar de una forma sencilla. Sinceramente me hubiese encantado poderle dar una mejor opinión a este Honor 7X porque de verdad que tenía muchísimas ganas de probarlo, pero en la práctica se me queda un poquito justito para esos usuarios de gama media que cada vez son más exigentes y que yo creo que a día de hoy podían pedirle bastante más a sus dispositivos. Así que Mate 10 Lite es la solución. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!